cierran y no le dan seguimiento a todo este tipo de propaganda, ¿qué podemos esperar del IFE entonces? ¿Sí? Insistiendo en la ley puede ser muy buena, pero ¿qué podemos esperar de la conducta de aquellos que están para vigilar esto y no lo hagan? ¿Qué haríamos en ese caso? Primero, si lo supo usted, y segundo, alguna intervención que haya hecho en ese sentido, y tercero, ¿qué haríamos para corregir este tipo de circunstancias? Por su respuesta, muchas gracias. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra maestro Andrade González, hasta por 5 minutos. Gracias, diputado. Totalmente de acuerdo. Yo creo que las leyes, incluso en materia electoral, son muy cambiantes. Cada proceso electoral nos enfrentamos a una nueva reforma electoral. Esto ya es prácticamente una dinámica que yo creo que no es mala, yo creo que es buena, porque cada proceso electoral nos da distintas lecciones, y estas lecciones se tienen que traducir en un momento dado en acuerdos, y estos acuerdos en modificación de leyes. Yo creo que por eso las leyes cada vez son más complejas, cada vez son más técnicas, pero definitivamente sí creo que cada vez son mejores, que evitan conductas que lesionaron en su momento una contienda electoral y que precisamente tienden a evitarlas o a suprimirlas, ¿no? Desde luego la ley puede tener esa voluntad, como la tuvo sin duda la reforma de 2007 y de 2008 en el Código, pero a lo mejor, como usted dice, la aplicación no ha sido tan perfecta como se hubiera querido, ¿no? En parte a lo mejor es por los hombres y en parte también por las diversas interpretaciones que tiene la misma ley, ¿no? Entonces esto ha sido a lo mejor el curso de la aplicación de la ley, la interpretación por parte del tribunal y después ya la modificación nuevamente en la interpretación de la nueva aplicación de la ley. Es mucho el caso concreto, si se da o no el supuesto de violación a la norma. Y en este aspecto por eso es lo complejo a veces de entender las decisiones, incluso dentro del mismo consejo del IFE, a veces se critican decisiones del Tribunal Electoral. Yo concretamente no estaría de acuerdo, pero sí se critican porque son cambiantes en ocasiones las decisiones del tribunal o se ven como cambiantes. Sin embargo, creo que todas responden a la interpretación de un caso concreto y en ese caso concreto los magistrados determinaron una situación específica. Vi alguna nota relacionada con esto del monitoreo. El monitoreo de señales responde a un sistema nacional, que es un sistema de administración de los tiempos del Estado, un sistema costoso para el IFE, que tardó un tiempo incluso en poderse implementar de manera correcta. Monitorea cerca de 2.300 estaciones o emisoras de radio y televisión, prácticamente de manera permanente, aunque su principal función es monitorearlas durante los procesos electorales. En el monitoreo de las campañas presidenciales del año pasado de 2012, hasta donde yo supe no había reportado alguna incidencia por parte de señales que no hubieran sido monitoreadas. Vi alguna nota, le digo, habrá que revisarla. En el 2011 hubo campañas electorales locales. Ahí habría que checar qué campañas hubo y si se monitorearon todas las señales. Creo que una de las ventajas, como decía también en este sentido, yo desconocía el dato, es presentar las quejas correspondientes. Los partidos políticos tienen... Es el informe de la Auditoría Superior de la Federación. Exacto. De 2011. La nota que sale el día de hoy. Sí, es correcto. Sí, habría que revisarlo. No ha habido una reacción por parte de, que yo sepa, por parte del IFE. Pero le digo, en todo caso está abierta la posibilidad de la queja por parte de los partidos políticos si consideran que esta situación, en primer lugar, se acredita, como usted dice, es una autoridad bastante seria la que lo está diciendo, y por otra parte ver si se acredita cuáles fueron los perjuicios concretos que se pudieron haber ocasionado a los partidos políticos y en este sentido presentar la queja ante las instancias correspondientes. Sería mi comentario. Gracias, maestro. Tiene el uso de la palabra el diputado Marcelo Torres Cofiño, del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional, hasta por 2 minutos. Gracias, señor presidente. Maestro Enrique Andrade González, bienvenido a esta Cámara de Diputados. Y el primero es un comentario. Y sabemos que un clamor generalizado, un clamor de los ciudadanos, es el hecho de que el IFE, que originalmente había sido un instituto, una institución
hecha por los propios ciudadanos, pues sea de vuelta precisamente a los mismos. Hoy sabemos que el clamor del ciudadano es que el IFE es un instituto propiamente de los partidos políticos. Y quiero pensar que quizá usted pueda pensar lo mismo, quizá, esto ya no lo voy a decir, pero yo quiero pensar cómo explicar su candidatura si vemos que usted de alguna manera es asesor de consejero electoral del mismo IFE, del 2008 a la fecha, propiamente de Francisco Guerrero, que fue una propuesta del PRI en el 2008, y bueno, de ahí cómo defender esa candidatura por un lado. Y por otro lado veo en cuanto a las opiniones que quisiera pues conocer de su persona. Una de ellas es que en cuanto a las publicaciones que usted ha presentado está el tema de la segunda vuelta. Quisiera por supuesto saber su opinión en ese sentido. Igualmente saber su opinión respecto a la reelección inmediata para alcaldes y diputados. En ese orden pues quisiera yo saber su sentido, señor. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra el maestro Andrade González, hasta por 5 minutos. Sí, cómo no. Gracias, diputado. Sí, he tenido la oportunidad de participar en el IFE desde 2008 a la fecha. Ha sido pues una experiencia muy útil. Creo que precisamente ha sido la aplicación de la reforma electoral constitucional de 2007 y de la ley electoral de 2008. Soy un convencido de que para pretender ser consejero del Consejo General del IFE o cualquier otro cargo público es necesaria la experiencia. Creo que esa experiencia la he podido tener desde 2008 a 2012. Sí he visto pues todos los temas prácticamente, principalmente de carácter jurídico que han pasado por el IFE. Uno de los más complejos que para mí ha sido precisamente la aplicación de la reforma en medios de comunicación, y a eso obedece mi ensayo. Me gustaría llegar al Consejo General. Creo que tengo la experiencia, creo que no soy una gente comprometido, casada, digamos, con alguna formación política. El consejero Guerrero, pues eso es mi amigo, he estado participando con él me invitó a trabajar al IFE, y bueno, pues a eso se debe, y también el deseo de poder ser consejero, pues es precisamente la experiencia que creo ya tener, del conocimiento que tengo de la aplicación de la reforma. Y vuelvo a decir, creo que sí es muy importante que no se improvise o no se llegue a aprender al Consejo General del IFE. Respecto de la segunda vuelta, yo hice una participación publicada en la que no coincido con la necesidad de una segunda vuelta electoral en el país. Concretamente es una institución que viene de Francia, allá se le conoce como balotage, que se ha estado aplicando principalmente en países europeos que responden a un sistema de gobierno distinto al nuestro. Por ejemplo, en los sistemas donde tienen una monarquía, se aplica, y ahí no hay mucho riesgo, porque lo que se juega, digamos, en la segunda vuelta es el primer ministro o alguna figura ya propia de gobierno, pero no es la representación soberana del Estado. Entonces creo que aquí el riesgo, por lo menos que yo avisoré en el momento que escribí este artículo y que hoy lo refrendo, pues es que las condiciones después de una elección presidencial en México quedan un poco complicadas como para seguir en una segunda vuelta presidencial. La segunda cuestión que yo veo en ese ensayo que publiqué es que no necesariamente es una situación que beneficia al criterio, a la libertad del ciudadano para elegir, sino más bien ya se está construyendo alguna situación propia de gobierno. O sea, en la segunda vuelta nosotros ya podemos decidir en base a qué conviene, si qué determinado partido político se va a asociar con otro, en fin, para poder lograr ganar en la segunda vuelta electoral. La propuesta concretamente que se hizo por parte del presidente Calderón se refería a que esta segunda elección se hiciera justamente cuando se hiciera la elección de diputados federales. Entonces ahí también creo que hubiera modificado el criterio de libre elección del ciudadano, porque ya se estaría pensando en los equilibrios propios del poder ya dentro de la Cámara de Diputados, qué partido tendría que tener la mayoría, en fin. Entraríamos creo que a un juego distinto, no necesariamente a lo mejor malo, pero sí creo que distinto. La tercera cuestión que yo veía de la segunda vuelta se refería principalmente a los tiempos.
Vivimos un sistema electoral que prácticamente está sujeto a la impugnación ante los tribunales electorales desde cada una de las etapas, desde que inicia el proceso electoral hasta, por supuesto, la conclusión del mismo. Entonces, ahí creo que los tiempos nos estarían apretados para resolver todos los recursos de la primera vuelta, lograr el acuerdo e iniciar una segunda vuelta. Esto independientemente de, obviamente, los gastos, de alguna forma el poder llegar a la ciudadanía nuevamente en una segunda campaña electoral. Entonces creo que por lo menos hasta ahora las condiciones para la segunda vuelta electoral, como lo escribí, para mí no estarían dadas. Gracias, maestro. Y por último tiene la palabra nuestro compañero diputado Víctor Hugo Velasco Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 2 minutos. Gracias, presidente. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Licenciado Andrade. Espero ser muy puntual y decirle que, bueno, que creo que siempre hemos pugnado en México por tener mayores mecanismos para hacer exigibles el derecho a la información, y principalmente sobre las actividades de gobierno en todos los órdenes y poderes. Pero ¿cuál es el alcance que se tiene de este derecho en el caso de los partidos políticos? No solo en los términos de información que se rinden ante el IFE, sino de qué mecanismos dispone los militantes y la ciudadanía para conocer aspectos sustantivos y de la operación de estos organismos, de sus gastos y de sus procesos internos. ¿Y considera usted que el esquema actual abonó a una buena comunicación política para los ciudadanos? Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos, maestro Andrade González. Sí, como no, gracias, diputado, por la pregunta. Creo que las obligaciones respecto del acceso a la información son obligaciones novedosas, están precisamente en el Código a partir de la reforma de 2008. Obliga a los partidos políticos a tener un portal, en su portal de Internet, ciertos datos que son fundamentales desde mi punto de vista para que la gente sepa precisamente cuáles son sus postulados. Entonces tienen que tener en el portal de Internet permanentemente acceso a los estatutos de los partidos, a los principios básicos de los partidos. En su caso, el padrón de los militantes de los partidos políticos es un padrón que debe de ser público. Hay ciertas restricciones y en base a interpretaciones del tribunal respecto de qué es lo que se puede hacer público de un padrón de militantes de partidos políticos. Concretamente se ha dicho que únicamente lo público puede ser el nombre y el municipio, ¿no? Esto precisamente pues para evitar alguna suerte de represalias o algo. Estas obligaciones que están especificadas en el código necesariamente tienen que estar siempre en el portal de Internet de los partidos políticos. Pero como usted dice, el ciudadano y el militante además tiene el derecho de solicitar la información a los partidos políticos a los que pertenece o a los que no pertenece. Esta información se hace directamente al partido, que tiene o debe de tener un órgano especializado para contestarlo, o bien a través del IFE. En el caso de que se haga a través del IFE, el IFE lo que hace es tramitarla directamente al partido político. Se están solicitando, no sé, el padrón de militantes o la plantilla de personal o los gastos que se tienen del partido político en determinada zona geográfica del país. El partido tiene la oportunidad de contestar si esa información es pública, si se tiene o si no se tiene la información. En caso de no tenerla, pero sí siendo pública, tendría un tiempo para poder responder. En caso de que respondiera que es una información que no es pública, el ciudadano puede impugnarlo ante el propio IFE y el IFE resuelve si esta información debe o no ser pública, y todavía después de esa resolución que haga el IFE puede ir el ciudadano al tribunal para que de manera ya específica se ordene la información que se está solicitando. Y creo que los mecanismos previstos son mecanismos útiles, que han permitido a lo mejor que los militantes principalmente de los partidos políticos tengan mayor información respecto de lo que se necesita. No creo que se haya accesado por parte de la ciudadanía a esta información mucho.
Yo creo que ese no es un problema tanto de la ley ni del mecanismo, sino a lo mejor de que falta un poco de difusión, tal vez de que esto es posible, pedir esta información. Actualmente, como usted sabe, hay una posible reforma al IFAI y a la ley del IFAI que considera precisamente la posibilidad de que los partidos políticos sean sujetos obligados de manera directa, que esto significaría que ya no pasara la petición de información a través del IFE, sino directamente al IFAI, a los partidos políticos y de ahí a la instancia que se considere, que me parece que la propuesta considera que es el mismo IFAI quien debe de ordenar, ya sea que se informe o que no se informe. Creo que respecto a su segunda pregunta, de la comunicación política para si ha acercado o no a la ciudadanía con este modelo, yo creo que habría que trabajar en cómo poder acercarla más. Yo creo que no ha acercado mucho la difusión de los spots al ciudadano con los partidos, que tampoco al ciudadano le quedaron muy claras cuáles eran las propuestas o la diferencia a la mejor de las propuestas. Se hizo un estudio en el 2009, actualmente no sé si esté algún estudio en curso, pero en el 2009 sí se decía que bueno, no había habido un entendimiento muy amplio por parte de la ciudadanía o convencimiento respecto de las propuestas de los candidatos que se hicieron a través de los spots. Creo que por eso hay que pensar a lo mejor en alguna modificación que permitiera a lo mejor agrupar el tiempo, que no fueran de 20 segundos, sino que fueran un poquito de mayor tiempo, en permitir a lo mejor mayores de espacios para debate, espacio a lo mejor para comentarios o para crítica. En fin, creo que es un siguiente paso, pero para mí el paso que se dio en el 2008 es un paso muy importante, que sí abonó a evadir principalmente o a tratar de impedir determinadas conductas que afectaron al proceso electoral. Muchas gracias, maestro. Y toda vez que se ha agotado la ronda de preguntas para el candidato, se le agradece su asistencia. Muchas gracias. Proceso de preguntas, respuestas, comentarios y opiniones en torno a diversos asuntos vinculados con el Distrito Federal Electoral. Ha concluido la participación de Enrique Andrade González en este proceso de entrevistas que desarrolla la Comisión de Gobernación y que forma parte de este proceso para que la Cámara de Diputados pueda elegir a un nuevo consejero electoral del IFE. Por el momento le agradecemos el favor su atención, lo invitamos a continuar en la señal del canal del Congreso. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.